¿Alguna vez has imaginado que un descubrimiento perdido en el tiempo podría cambiar todo lo que crees sobre la historia? Imagine un manuscrito de 2000 años de antigüedad que afirma que Jesucristo no fue crucificado, o un libro tan misterioso que muchos creen que fue escrito con la ayuda del mismo diablo. ¿Qué esconden estas reliquias? ¿Quién intentó suprimir sus historias? Y sobre todo, ¿por qué estos textos hasta el día de hoy desafían todo lo que sabemos sobre religión y poder? Quédate conmigo hasta el final, porque en este vídeo exploraremos no solo los secretos más profundos del Evangelio de Bernabé y el Codex Gigas, sino también el impacto que pueden tener en cómo entendemos la fe, el pasado e incluso el futuro. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo. Imagínese descubrir un manuscrito antiguo que desafía todo lo que sabemos sobre uno de los pilares más importantes de la historia religiosa. Un texto tan controvertido que, si se demuestra que es auténtico, podría cambiar no solo la forma en que vemos el pasado, sino también las creencias de miles de millones de personas. ¿Alguna vez has oído hablar del Evangelio de Bernabé? Un evangelio que sugiere que Jesucristo, figura central del cristianismo, no fue crucificado. Interesante, ¿no? Pero esto es solo el comienzo. Hace 22 años, en las ruinas de una antigua aldea de Turquía, unos contrabandistas fueron interceptados intentando apoderarse de valiosas reliquias. Entre los objetos recuperados se encontraba un manuscrito de 2000 años de antigüedad escrito en arameo, el mismo idioma que se dice que hablaba Jesús. El contenido de este texto sorprendió a los expertos y desafió a los historiadores. Describía una versión completamente diferente de la crucifixión y negaba que Jesús fuera el Hijo de Dios. ¿Podría este evangelio perdido ser la clave de una historia oculta o simplemente otro mito intrigante? Este descubrimiento sacó a la luz un acalorado debate entre eruditos y líderes religiosos. Algunos ven el Evangelio de Bernabé como un intento medieval de reescribir la narrativa cristiana, mientras que otros creen que fue suprimido deliberadamente durante siglos. El manuscrito no solo menciona acontecimientos conocidos, sino también pistas controvertidas sobre personajes como Judas Iscariote y el papel del apóstol Pablo en la formación del cristianismo. Ahora imaginemos que esta historia no es aislada. Otro manuscrito, el misterioso Códice Gigas, conocida como la Biblia del Diablo, también guarda secretos que intrigan a los expertos hasta el día de hoy. ¿Qué hay detrás de estas narrativas tan diferentes, pero igualmente enigmáticas? ¿Y qué nos pueden enseñar estos descubrimientos sobre la fragilidad de las versiones que damos por verdaderas? Los misterios religiosos siempre han fascinado a la humanidad, especialmente cuando desafían narrativas ampliamente aceptadas. Un claro ejemplo de esto es el Evangelio de Bernabé, un antiguo manuscrito que contradice los pilares centrales del cristianismo tradicional. Este texto, que data de hace aproximadamente 2000 años, afirma que Jesucristo no fue crucificado, una afirmación que sacude los cimientos de la fe cristiana. El Evangelio de Bernabé salió a la luz en circunstancias dignas de una novela policíaca. En 2000, un grupo de contrabandistas fue interceptado en Turquía mientras intentaban contrabandear valiosas reliquias. Entre los objetos incautados se encontraba un libro manuscrito, escrito en arameo y siríaco, dos lenguas antiguas que tienen una profunda conexión con la historia religiosa de Oriente Medio. Para muchos expertos, esto ya era un indicio de autenticidad, ya que estos idiomas se utilizan poco y son difíciles de falsificar. El texto rápidamente se asoció con Bernabé, uno de los primeros discípulos de Jesús. Bernabé es mencionado en Nuevo Testamento
concretamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como estrecho colaborador de Pablo y figura respetada entre los cristianos de la época. Sin embargo, el evangelio que se le atribuye presenta una narrativa diferente a la de las escrituras canónicas. El evangelio de Bernabé no es un texto apócrifo más. Destaca por varias razones. 1. Reinterpretación de la crucifixión. El texto afirma que Jesús no fue crucificado, sino Judas Iscariote, quien asumió la apariencia de Jesús por intervención divina. Esta versión desafía directamente el núcleo del cristianismo, que cree en la muerte y resurrección de Cristo como el acto supremo de redención para la humanidad. 2. Jesús como profeta, no como hijo de Dios. A diferencia de los evangelios canónicos, este manuscrito retrata a Jesús como un profeta enviado a predicar la palabra de Dios, pero no como parte de la Santísima Trinidad. Tercera, conexión con el Islam. El evangelio menciona a Mahoma, Mohamed, como el próximo profeta enviado por Dios, una creencia central del Islam. Por tanto, el texto ha sido ampliamente aceptado en la tradición islámica, pero rechazado por la Iglesia Católica. Aunque su existencia ha generado entusiasmo, la autenticidad del Evangelio de Bernabé es ampliamente debatida. Muchos eruditos sugieren que el manuscrito fue escrito entre los siglos XV y XVI, mucho después de la muerte de Bernabé. No existen registros históricos ni menciones del texto en trabajos anteriores, lo que plantea dudas sobre su origen. Otro punto de controversia es su rechazo por parte de la Iglesia Católica. Los textos apócrifos, como este, no son reconocidos como divinamente inspirados y a menudo se consideran intentos de reescribir la historia sagrada. Además, el contenido del Evangelio de Bernabé contradice directamente los relatos de los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es importante comprender el contexto en el que se escribieron textos como el Evangelio de Bernabé. En el período medieval hubo una gran circulación de manuscritos religiosos, muchos de los cuales tenían como objetivo abordar temas controvertidos o llenar vacíos en las narrativas oficiales. Es posible que este evangelio surgiera como respuesta a debates teológicos entre cristianos y musulmanes. El evangelio de Bernabé no es solo una curiosidad histórica, sino un recordatorio de cuán compleja y rica es la historia de la religión. Nos invita a cuestionar las narrativas predominantes y explorar cómo diferentes culturas y tradiciones han interpretado los acontecimientos que dieron forma a la civilización. Aunque no existe consenso sobre su autenticidad, este texto sigue intrigando a historiadores, teólogos y al público en general. Su existencia nos muestra que la historia no es estática, sino un campo en constante transformación, donde nuevos descubrimientos pueden arrojar luz sobre el pasado. El Evangelio de Bernabé es un ejemplo perfecto de cómo los manuscritos antiguos pueden desafiar nuestras creencias, abrir nuevas perspectivas y recordarnos que el misterio es a menudo tan valioso como la verdad. Desde los albores de la humanidad, las historias de conspiraciones han fascinado a la gente, especialmente cuando involucran instituciones religiosas y documentos antiguos. El Evangelio de Bernabé y el Códice Gigas son ejemplos notables de cómo la narrativa de la conspiración se entrelaza con la historia. Estas reliquias plantean dudas sobre la autenticidad de las escrituras aceptadas, el control de la información y las agendas ocultas del poder. Para comprender las acusaciones de conspiración relacionadas con el Evangelio de Bernabé, es fundamental contextualizar la formación del canon bíblico. Los evangelios reconocidos por la Iglesia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron elegidos en el siglo IV durante el Concilio de Nicea, mientras que otros textos considerados heréticos o contradictorios fueron descartados por apócrifos.
La Iglesia argumentó que estos textos carecían de inspiración divina o presentaban información inconsistente con la doctrina oficial. Este proceso de selección dejó lugar a sospechas. ¿Cuántos otros manuscritos fueron suprimidos o perdidos a lo largo de los siglos? El Evangelio de Bernabé, con su narrativa que contradice los evangelios canónicos, se cita a menudo como un ejemplo de cómo textos potencialmente auténticos pueden haber sido descartados debido a su contenido controvertido. Este evangelio ofrece una visión radicalmente diferente de la historia de Jesucristo, una que coloca a Judas Iscariote en el papel del crucificado y reduce a Jesús al estatus de un profeta humano. Además, el texto sugiere que el apóstol Pablo, figura fundamental en la difusión del cristianismo, distorsionó el mensaje original de Cristo. Estas declaraciones desafían pilares fundamentales del cristianismo y por lo tanto encuentran resistencia tanto académica como religiosa. Es importante recordar que los textos apócrifos, como el Evangelio de Bernabé, a menudo reflejan los contextos históricos y culturales en los que fueron producidos. En el caso de este evangelio, se cree que fue escrito o adaptado en la época medieval, posiblemente para promover el diálogo entre cristianos y musulmanes. Esta suposición se ve reforzada por el hecho de que el texto menciona a Mahoma, una figura central del Islam. Mientras que el Evangelio de Bernabé aborda cuestiones teológicas, el Codex Gigas, conocido como la Biblia del Diablo, conlleva un aura de misterio que trasciende el ámbito religioso. Este inmenso manuscrito medieval, creado en el siglo XIII, contiene no solo la Biblia, sino también textos históricos, rituales mágicos e incluso un retrato del mismísimo diablo. Si has llegado hasta aquí, estás disfrutando este vídeo y sientes que aporta valor a tu viaje espiritual, apoye nuestro contenido con un súper agradecimiento. Tú haces toda la diferencia. Si te gusta lo que creamos y quieres ver más, tu ayuda es esencial para que podamos seguir produciendo contenido increíble que inspira y transforma. Haga clic en el botón Super Gracias a continuación y muestre su apoyo. Cada aporte es un poderoso incentivo para que sigamos trayendo reflexiones, enseñanzas y videos exclusivos. Juntos podemos llegar aún más lejos. Gracias por ser parte de este viaje y por hacer posible nuestro trabajo. Según la leyenda, el Codex Gigas fue escrito en una sola noche por un monje que vendió su alma al diablo para completar la obra y evitar la ejecución. Aunque los expertos coinciden en que el manuscrito tardó décadas en completarse, su creación sigue rodeada de interrogantes. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué incluir elementos tan variados? ¿Fue el retrato del diablo solo un recurso artístico o tenía un propósito oculto? Las conspiraciones que rodean estos textos están alimentadas en gran medida por el deseo humano de cuestionar las estructuras de poder y buscar significados ocultos. La idea de que documentos como el Evangelio de Bernabé fueron suprimidos deliberadamente para preservar la autoridad de la Iglesia o que el Codex Gigas contenga secretos prohibidos es fascinante, pero carece de pruebas concretas. Sin embargo, estas narrativas persisten, alimentadas por misterios sin resolver y lagunas históricas. Es fundamental reconocer que las teorías de la conspiración a menudo florecen en torno a instituciones poderosas, especialmente cuando tienen control sobre la información y las narrativas históricas. En el caso de la Iglesia, su posición como guardiana de la doctrina cristiana la ha convertido en blanco de numerosas teorías que cuestionan su integridad e intenciones. La religión siempre ha desempeñado un papel esencial en la configuración de sociedades y culturas, y los textos religiosos a menudo reflejan esta dinámica.
El Evangelio de Bernabé es un ejemplo fascinante de cómo una narrativa puede cruzar las fronteras entre diferentes creencias e influir tanto en el diálogo como en la confrontación entre religiones. No solo cuestiona doctrinas centrales del cristianismo, sino que también presenta elementos que sorprendentemente se alinean con los principios del Islam. En el contexto cristiano, el Evangelio de Bernabé es muy controvertido. Esto se debe a que ofrece una perspectiva alternativa a la crucifixión de Jesucristo, un acontecimiento central en la fe cristiana. Según el texto, Judas Iscariote fue crucificado en lugar de Jesús, mientras éste era elevado al cielo por orden divina. Además, el Evangelio rechaza la idea de que Jesús sea el Hijo de Dios y la encarnación divina, reduciéndolo al papel de profeta. Estas afirmaciones colocan al Evangelio de Bernabé en marcada oposición a los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son ampliamente aceptados por la mayoría de las denominaciones cristianas. La Iglesia Católica, en particular, rechaza la autenticidad del texto, argumentando que no tiene inspiración divina y que su origen posiblemente esté vinculado a la época medieval. Curiosamente, el Evangelio de Bernabé encuentra una recepción mucho más favorable en el contexto islámico. Esto se debe a que comparte puntos de convergencia con la teología islámica, como la negación de la crucifixión de Jesús y su identificación como profeta, no como hijo de Dios. El Corán también reconoce a Jesús, o Isa, como se le llama en árabe, como un mensajero de Dios y afirma que no fue crucificado, sino que Dios lo protegió. Además, el Evangelio de Bernabé menciona a Mahoma, Mohammed, el profeta fundador del Islam, como el próximo mensajero enviado por Dios, lo que refuerza su aceptación en el mundo musulmán. Algunos estudiosos sugieren que este texto pudo haber sido escrito o modificado durante el período medieval, con el objetivo de promover el diálogo entre cristianos y musulmanes, o incluso apoyar la teología islámica en una época de intensas disputas religiosas. La intersección de religiones representada por el Evangelio de Bernabé ilustra cómo los textos religiosos pueden servir tanto para tender puentes como para alimentar tensiones. Por un lado, la existencia de puntos en común entre el cristianismo y el Islam, como la reverencia por Jesús como profeta, ofrece una base para el diálogo interreligioso. Por otro lado, diferencias fundamentales, como la interpretación de la divinidad de Jesús y los acontecimientos de su vida, perpetúan los debates teológicos. Históricamente, estas diferencias han jugado un papel importante en las relaciones entre cristianos y musulmanes, particularmente durante los períodos de expansión islámica y las cruzadas. El Evangelio de Bernabé, aunque poco conocido en comparación con otros textos religiosos, resume estas dinámicas de interacción y conflicto entre las dos grandes religiones. Aunque la mayoría de los eruditos suelen descartar el Evangelio de Bernabé como un texto apócrifo medieval, su existencia plantea cuestiones importantes sobre la interacción histórica entre el cristianismo y el Islam. Durante la Edad Media, hubo un gran intercambio cultural e intelectual entre el mundo islámico y el occidente cristiano, especialmente en áreas como la filosofía, la ciencia y la teología. Textos como este pueden verse como productos de este contexto dinámico, donde las ideas y narrativas se adaptaron para cumplir diferentes propósitos. El Evangelio de Bernabé nos recuerda que las religiones, aunque distintas en sus doctrinas, comparten raíces comunes y se influyen mutuamente de maneras inesperadas. En un mundo cada vez más interconectado, explorar estos puntos de convergencia puede ayudar a construir puentes entre las comunidades religiosas. Al mismo tiempo, es esencial abordar las diferencias teológicas con respeto y comprensión,
reconociendo que la diversidad de creencias es una parte fundamental de la experiencia humana. Manuscritos antiguos, como Evangelio de Bernabé y el Códice Gigas, llevan no solo palabras, sino también capas de misterio y mitología. Estos textos trascienden el tiempo e inspiran tanto asombro como especulación. Las leyendas que los rodean reflejan la fascinación humana por las historias que mezclan historia, religión y elementos sobrenaturales. El Códice Gigas, apodada la Biblia del Diablo, es uno de los manuscritos más misteriosos de la historia. Creado en el siglo XIII, se cree que fue escrito por un solo escriba en un monasterio benedictino en la actual República Checa. Su impresionante tamaño mide 91 centímetros de alto y pesa alrededor de 75 kilos, ya la convierte en una obra única, pero es su leyenda la que realmente atrapa la imaginación. Según el mito, un monje que había roto sus votos era condenado a muerte por inmovilización, un castigo en el que el condenado era encerrado vivo entre muros. En un esfuerzo desesperado por salvar su vida, prometió crear, en una sola noche, un libro que contuviera todo el conocimiento del mundo. Cuando se dio cuenta de que la tarea era imposible, supuestamente hizo un pacto con el diablo, ofreciendo su alma a cambio de completar el trabajo. A la mañana siguiente, el libro estaba listo, incluido un inquietante retrato del mismísimo diablo. Aunque los historiadores afirman que probablemente tomó décadas completar el manuscrito, la consistencia de su escritura y la calidad de sus ilustraciones siguen siendo inexplicables. Además, el códice contiene una mezcla de textos religiosos, históricos e incluso mágicos, lo que contribuye al misterio que rodea su origen y propósito. Al igual que el Codex Gigas, el Evangelio de Bernabé está envuelto en historias y suposiciones. Aunque no tiene una leyenda tan llamativa como la del monje y su pacto, suscita intensos debates por su contenido. La idea de que Judas Iscariote fue crucificado en lugar de Jesús, presentada en ese evangelio, es una de las afirmaciones más controvertidas. Este texto también rechaza la Trinidad, lo que pone en duda las doctrinas centrales del cristianismo. La ausencia de registros históricos sobre el Evangelio de Bernabé antes del siglo XV alimenta las teorías de que podría ser una creación medieval. Sin embargo, su escritura en arameo y siríaco, lenguas vinculadas a las raíces del cristianismo, añade una capa de autenticidad que desafía a los escépticos. Esta dualidad, duda histórica versus verosimilitud lingüística, es una de las razones por las que el texto sigue inspirando curiosidad. Los mitos y las leyendas suelen considerarse impedimentos para la verdad histórica, pero también desempeñan un papel esencial en la preservación de las narrativas antiguas. Historias como el pacto demoníaco del Codex Gigas o las controversias teológicas del Evangelio de Bernabé nos invitan a explorar contextos históricos y culturales con mayor profundidad. Estas leyendas también muestran cómo las percepciones sobre los textos religiosos e históricos pueden verse moldeadas por interpretaciones posteriores. En el caso del Codex Gigas, la representación del diablo y el contenido de rituales mágicos probablemente alimentaron la creencia en su origen sobrenatural. El Evangelio de Bernabé se convirtió en un punto de convergencia y conflicto entre cristianos y musulmanes, influyendo en el diálogo interreligioso. Incluso con los avances modernos en el análisis de textos antiguos, muchos aspectos de estos manuscritos siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo se produjo el Codex Gigas con tanta consistencia caligráfica y artística? ¿Por qué no se menciona el Evangelio de Bernabé en documentos anteriores al siglo XV, a pesar de su supuesta antigüedad? Estas preguntas sin respuesta alimentan la fascinación actual por estos textos.
Además, los vacíos en la historia dejan espacio para la interpretación y la especulación creativas, lo que mantiene viva la relevancia de estos manuscritos. El Evangelio de Bernabé y el Codex Gigas son más que textos antiguos, son un recordatorio de que la historia está llena de misterios que esperan ser explorados. Sus leyendas y mitos no solo enriquecen nuestra comprensión del pasado, sino que también inspiran reflexiones sobre el impacto de las narrativas en la formación de creencias y tradiciones. Así, ya sea por la creencia en pactos sobrenaturales o por la búsqueda de verdades ocultas, estos manuscritos siguen siendo símbolos de nuestro deseo innato de comprender lo inexplicable. Y quizás sea exactamente este misterio lo que hace que la historia sea tan irresistible. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si este mensaje te aportó valor, deja un me gusta y compártelo en WhatsApp con tus seres queridos. Así es como podemos difundir este mensaje a más personas. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir siempre las próximas historias. De hecho, hemos separado 2 vídeos más especialmente seleccionados para ti, aquí mismo, en tu pantalla. Compartamos juntos este mensaje y fortalezcamos nuestra fe. Quédense con Dios y hasta la próxima.